Hoy en Huerto Mexicano te enseño a realizar algo sencillo, económico y bonito y así pasar de esto a esto y transformar nuestras macetas para el Día de Muertos. Acompáñame. Lo único que vamos a utilizar para hacer esta transformación es bicarbonato de sodio o baking soda, además de pintura acrílica del color de tu preferencia, un pincel o una esponja para aplicarlo. Y si no encuentras el color adecuado, te enseño a hacer una mezcla para simular el barro. Vamos a utilizar 10 partes en color amarillo, una parte en color rojo y además una cuarta parte en color negro, o lo puedes sustituir por un color café intenso. La cantidad debe ser proporcional a la superficie que vas a cubrir, pero estas son las cantidades que necesitas para crear este color. Ahora sí, iniciamos con el procedimiento y lo único que tenemos que hacer es mezclar la pintura con un poco de bicarbonato de sodio. Mezclamos muy bien nuestra pintura con el bicarbonato de sodio. La cantidad que vamos a utilizar debe ser al gusto. Si queremos una textura más gruesa, aplicamos más bicarbonato de sodio. Mezclamos, mezclamos y ahora sí, simplemente con nuestro pincel vamos a pintar. Vamos a utilizar este tipo de contenedores que son muy comunes en la época y son plásticos. Lo que vamos a hacer es hacer una perforación en la parte de abajo si es que lo vamos a emplear como maceta. Tomamos nuestro contenedor y comenzamos a pintar. Vamos a darle una primera capa. Cuando esta haya secado, procedemos a hacer una segunda capa y si es necesario, hacemos una tercera capa, siempre dejando un periodo de secado entre una y otra. Además del plástico, esta técnica también se puede aplicar a otras superficies como son madera, vidrio o también el mismo barro. Y vamos a utilizar este cantarito, así que también aplicamos pintura y una vez que está seco, hacemos el diseño de nuestra elección. Una vez que seca, utilizo una base, coloco mi cantarito y un poco de naturaleza muerta. Y así queda perfecto para decorar un rincón. Con esta pequeña maceta de plástico les muestro cómo vamos a pasar de las típicas macetas de plástico y pintándolas de esta manera le podemos dar una nueva vista. Si te está gustando este video, no olvides compartirlo para que llegue a más personas. Y quédate hasta el final del video porque te muestro los distintos acabados que podemos darle a nuestras macetas. Una vez que ha secado por completo, comenzamos a hacer los detalles. Y son estas pequeñas flores que vamos a colocar alrededor de los ojos de nuestra calabacita. Con un palito o con la parte posterior del pincel vamos a hacer un puntito negro y alrededor también con un palito nos ayudamos para hacer más puntitos de color blanco o color crema. Aquí estamos simulando un tipo de pintura en barro que es muy común en México. Perfeccionamos los detalles. Procure que sus puntitos queden bien hechos y simétricos porque los míos no quedaron tan perfectos. Ahora terminamos detallando los ojos y la boca. Dejamos que seque por completo esta decoración y ahora sí procedemos a aplicar el sellador, el barniz o el porcelanizador. Y así queda nuestra maceta, ideal para decorar los altares del Día de Muertos o simplemente colocarla de decoración en la mesa, en un rincón y le va a dar un toque muy, muy bonito. Aquí tengo un poco de calabaza en tacha o calabaza en dulce que es muy común en México durante esta época. Así que si quieren aprender a prepararla, en los próximos días les subiré un video de cómo hacerla. De esta manera quedan nuestras macetas, pero podemos darles distintos acabados. El primero es dejarlo así tal cual está. El segundo es aplicar una capa de barniz. Otro acabado que podemos hacer es que antes de que seque por completo la pintura, vamos a agregar más bicarbonato de sodio y dejamos que seque. Transcurrido un lapso de tiempo en el que nos aseguremos que esté seca la pintura, vamos a retirar el exceso de bicarbonato de sodio y así le vamos a dar otro aspecto.
Como pueden ver, es una idea muy sencilla que podemos realizar en casa con pocos elementos y que le va a dar un toque particular a la decoración de nuestro hogar en esta temporada en que celebramos el Día de Muertos. Aquí les dejo una lista de reproducción con otras ideas para esta temporada y nos vemos la próxima semana con alguna receta o alguna planta para nuestro huerto o jardín. Hasta la próxima.